Hola, te saluda Dante Zagar y para iniciar con este nuevo capítulo del podcast, lo que primero quiero hacer, como en cada capítulo lo hago, es agradecerte por seguir escuchándolos porque, como bien lo sabes, este es un tipo de experimento, una prueba que estoy haciendo de un tipo de contenido diferente para el canal, contenido que nunca habíamos hecho y que creo que le está yendo bien. No sé qué opinas tú. Si nos vamos referente al número de interacciones, de visitas, pues obviamente eso no es un reflejo de lo que proyecta los comentarios que ustedes amablemente están haciendo. Al parecer les está gustando y eso es lo más importante para mí. Entonces esa es la razón por la que quiero continuar hasta ese podcast número 28, como lo había comentado desde un inicio. Por eso te doy las gracias por estar aquí y te sugiero que te pongas cómodo, que busques algo de beber, ya sea un café o un chocolate caliente, no sé, algo que te haga sentir confortable y te tomes algunos minutos solo para ti. Ahora, muchas personas me han comentado que ponen estos podcasts para estar haciendo alguna otra actividad que tengan que hacer. Eso también es completamente válido, pero en esta ocasión yo te recomendaría que escuches este audio cuando puedas estar en ese rincón de tranquilidad, justo como te lo digo, con algo confortable que beber y donde te sientas muy cómodo, porque lo que voy a tratar de proyectarte en este capítulo del podcast se va a disfrutar más si estás bajo esas condiciones. Te lo digo porque en esa fue la forma en la que yo leí la anécdota que me hicieron el favor de compartirme y por lo cual doy las gracias. En esta ocasión, el autor de esta anécdota me pidió permanecer anónimo porque, nuevamente, como ha pasado en capítulos anteriores, esto no es algo que le haya pasado directamente a él, sino a alguien que es conocido de esta persona. Él me cuenta que ha sido su amigo durante muchos años y realmente pues no está seguro si él va a estar de acuerdo con compartir esta historia. Entonces me pidió que permaneciéramos de manera anónima y vamos a respetar eso como siempre se ha hecho. Pero de todas maneras te doy las gracias por compartirme tu anécdota, que al leerla me doy cuenta del tiempo que te tomó escribirla, porque es un texto bastante largo y sobre todo por eso te doy las gracias por ser tan detallista. Es de ese tipo de personas que me he dado cuenta que entienden la finalidad de este podcast y que es muy importante para la audiencia que nos escucha. Las cientos de personas a las que va a llegar este audio, es muy importante hacer mucho hincapié en los detalles. Por lo menos eso es lo que me han comentado a través de mi cuenta de Facebook, del Messenger que te dejo en la descripción. He recibido algunos comentarios ahí sobre el podcast y entiendo que justo lo que a mí me gusta de los podcasts de terror que sigo es algo que he llegado a poder proyectar, o es algo que la gente está notando, que profundizamos mucho en los detalles y eso hace la experiencia un poco más inmersiva. Ahora, como te comentaba, sería ideal que tú te tomaras algunos minutos para escuchar este capítulo sin estar haciendo absolutamente nada, porque de verdad la historia que me compartieron es muy inmersiva. Bien, y lo que me cuenta esta persona es que, como te lo había dicho, él conocía a esta segunda persona, obviamente son anónimos, a esta segunda persona desde que eran niños. Me cuenta que fueron a la primaria juntos, permanecieron siendo amigos durante toda la secundaria, toda la preparatoria y toda la universidad. Y lo que me dice él es algo muy interesante. Me dice que su amigo era una persona sumamente inteligente, que él siempre desde que eran niños tenía la certeza de que él iba a ser o investigador o doctor en alguna especialidad, o que iba a tener un grado académico muy importante y que su trabajo iba a depender de las cosas que él estudiara o descubriera o experimentaba. Y él me dice que en su relato que tuvo razón. Esta persona empezó a trabajar para una empresa en Silicon Valley. Me dice el nombre y justo después de decirme el nombre de la empresa, que yo por cierto
conozco, sé los servicios que da. No es una empresa muy común como Facebook, da un servicio más especializado para la gestión de ventas empresariales, pero me pide justo después de mencionarme el nombre de la empresa que no la menciona, me lo pone entre paréntesis, porque si menciono la empresa es muy obvio de quién íbamos a estar hablando si por alguna circunstancia su amigo escucha este audio. Bien, entonces me pide que omita también el nombre de esta empresa, pero no tiene demasiada relevancia de qué empresa se trate. Simplemente es una de esas empresas de tecnología en Silicon Valley que están muy preocupadas por la innovación, y justo en ese departamento es donde estaba su amigo. Ahora, vamos a tomarnos un momento para dar contexto a la personalidad que tenía esta persona. Me dice que era sumamente detallista, que era un apasionado por el orden, que su habitación siempre llevaba un régimen administrativo muy preciso, que cada cosa debía estar en su lugar. ¿De acuerdo? Quiero que te vayas haciendo una imagen mental de la personalidad de este chico, porque creo que es importante para el resto de la historia, sobre todo por una experiencia que tuvo donde es aún más complicado de creer que él pensó tener una experiencia sobrenatural, siendo un hombre de ciencia, siendo una persona que se dedica a la investigación y a la innovación de una empresa de tecnología. Bien, a pesar de todo este grado académico, todo el conocimiento que esta persona tiene, y que su personalidad, su forma de ser y todas las cosas que sabe debería de hacerlo inmune a las creencias sobre fenómenos sobrenaturales, aún así, un suceso que tuvo dentro de su trabajo lo obligó a creer en este tipo de cosas, o por lo menos cuestionarse, como creo que a muchas personas nos ha pasado. ¿Será esto un suceso inexplicable? ¿O es simplemente algo que tiene una lógica completamente terrenal, pero que me dejó una muy mala experiencia? Bien, entonces, esta persona, como te lo decía, trabajaba en el área de investigación e innovación en esa empresa. Él constantemente tenía que estar haciendo experimentos que tenían que ver con un lado físico de cómo las personas entendemos que, a ver, para tratar de ser un poco más claro con esta parte, debes de entender, porque es algo que no muchas personas tienen en cuenta. Debes de saber que las empresas que están tratando de innovar a esos niveles, a los niveles más altos que una empresa puede aspirar a llegar, una empresa que se dedica a un software relacionado con las ventas, está muy interesado en comprender el comportamiento de la mente humana. Bien, porque es obvio, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos una decisión de compra, tiene mucho que ver en nuestros procesos cognitivos. Y este tipo de empresas siempre se hace esa pregunta: ¿por qué estas personas están eligiendo comprar este producto en vez de comprar otro de la competencia? ¿Qué es lo que les hace decidir optar por un producto? Están tratando de entender esto. Muchas llevan un avance muy notable en esta área, y ahora, ya que están llegando a comprender nuestros comportamientos de compra, están tratando de manipularlos y de hacer cosas que sean beneficiosas para las industrias con esta información que están recopilando, ¿de acuerdo? Algo así es la forma en la que la persona que me compartió esta historia me lo explica, y justo a eso se dedicaba su amigo. Ojo, en el área de innovación e investigación de esta empresa. Él ha experimentado con muchas cosas, de acuerdo, que lo hacen comprender un poco mejor esta cuestión de la que te hablaba, por qué las personas elegimos comprar ciertos productos en vez de otros. Y me cuenta que hace todo tipo de experimentos, desde estos experimentos tradicionales donde sientas a un voluntario y le vas mostrando imágenes para comprender qué es lo primero que está viendo en algún cuadro, en alguna imagen que le estás mostrando,
hasta cosas mucho más complejas. Una de ellas es justo eso, esto de lo que se trata todo este relato. Me cuenta que hay un lugar que no tengo ahorita a la mano el sitio donde está, pero es conocida como el cuarto más silencioso del mundo. Bien, y él me pone algunas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su amigo, de cómo es este sitio. Y ahora, yo este lugar ya lo he visto en internet. De hecho, si tú entras a YouTube y le pones justo de esa forma, el cuarto más silencioso del mundo, te van a salir muchos resultados de gente que ha estado en ese lugar. Incluso un programa muy famoso de televisión hizo experimentos dentro de ese sitio. Es un lugar muy común y conocido. Dentro de toda la experimentación que está haciendo su amigo para comprender, pues a final de cuentas, un poco mejor la mente humana, es que tuvo que hacer algunos experimentos dentro de esa habitación. Y lo que yo pude ver en las fotos es justo ese intento inmenso de una compañía que utilizó un capital enorme para silenciar absolutamente ese cuarto. De verdad que cuando ves las imágenes es impresionante el nivel de tecnología que usaron para insonorizar toda esa habitación. Son paneles enormes que rompen las frecuencias del sonido y que de verdad lo primero que piensas al ver todas esas imágenes es que te gustaría por lo menos estar un segundo dentro de esa habitación solo para experimentar qué es estar dentro de un ambiente así de controlado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de experimentos hizo en esta habitación? Algunos de los que me cuenta que me parecieron más interesantes es que imagínate que meten a un número determinado de voluntarios. Vamos a suponer que fueron 10 personas las que pudieron poner en ese cuarto. Y a estas personas, estando a una distancia los unos de los otros, con los ojos vendados y en esa habitación donde el sonido de verdad, dicen las personas de los videos de YouTube que el sonido en ese sitio no existe, en esas condiciones empezaron a ponerles frecuencias de sonido a toda esta gente. Por ejemplo, le ponían una nota musical larga y conectado a ciertos mecanismos que daban algunas frecuencias de los estímulos que estaban recibiendo los participantes. Fueron analizando qué tipos de reacciones tenían ante esos estímulos, ante esos tonos largos y continuos, qué los hacía sentir cada uno de ellos. Por ejemplo, el más sencillo de ellos fue que pasaron por todas las escalas musicales, de do a do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y que cada una de las notas las sostenían por un tiempo largo. Fueron experimentando qué tipo de reacciones tenían los voluntarios con cada una de las notas. Me dice que también que le pusieron otro tipo de sonidos, desde sonidos ambientales que pueden ser muy placenteros, de los tipos de sonidos que las personas usan para dormir, para ayudarlos a dormir, hasta ruidos que producen los depredadores naturales, los leones, los tigres, modificados de cierta manera, que si bien en algunas ocasiones lo pasaban limpio, el rugido de un tigre completamente limpio, en otras ocasiones lo mezclaban con otras cosas. Por ejemplo, se hicieron esta pregunta: ¿qué tipo de reacción tendría una persona que esté escuchando este ruido ambiental que logra relajarlo si lo combinamos con el rugido de uno de estos animales? ¿De acuerdo? Y me cuenta de muchos y muchos experimentos que hicieron de esta forma, que siempre tenían la misma base: poner a los voluntarios en un ambiente controlado donde cualquier otro sonido es inexistente y hacerlos escuchar algo que ellos estaban manipulando. Estos experimentos les dieron muchos datos importantes que los ayudan a analizar el comportamiento que tienen las personas en ciertas frecuencias. Me dice que uno de los objetivos que tiene esta empresa es comprender por qué todas las compañías en el mundo, o por lo menos las más importantes, tienen o suelen buscar tener un jingle. No sé si este término es familiar para ti,
es una pequeña pieza musical muy amena que se puede adaptar a una marca. Bien, lo que más convendría para este podcast es que yo cantara algún fragmento de un jingle para que quedara completamente claro, pero definitivamente no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Por bien de todos los que están escuchando este audio. Pero espero que me logres comprender. Yo he escuchado que hasta las empresas que traen el agua potable a mi casa tienen un jingle, hasta grandes corporaciones. Son pequeñas canciones que le hacen específicamente a las marcas. ¿Por qué todas las empresas buscan tener esto y por qué son tan efectivas? ¿Te ha pasado en algún momento que vas en tu auto y por alguna razón no tienes prendido el radio o no estás escuchando música y que a tu mente llega este tipo de jingle, sobre todo cuando son números de teléfono, que es para pedir, no sé, para pedir que traigan gas a tu casa, para pedir algún alimento, alguna pizzería que tenga un jingle que incluya su número de teléfono? Son muy pegadizos, se te adhieren a la mente y es muy difícil sacarlos de allí. Ese justamente es el objetivo de este tipo de piezas musicales. Bien, y como esta industria se dedica a las ventas, querían comprender un poco mejor el comportamiento del cerebro a ciertas frecuencias, ciertos sonidos, ciertos estímulos ciertos estímulos que entran por los oídos y cómo sacar un mayor provecho de esto. Más o menos, obviamente esto es a muy grandes rasgos, es lo que me puede contar esta persona sobre la investigación que estaba haciendo su amigo y la razón por la que trabajó con ese cuarto que no tenía ningún tipo de sonido. Ahora, es muy importante decir que no existe solo un cuarto como estos que tienen el sonido controlado, ¿bien? Hay uno que lo utilizan específicamente para fines científicos y que no se lo prestan, por así decirlo, a una compañía que está en busca de beneficios económicos. Pero hay otros que no sé si están más o menos especializados, que estos sí los rentan para cualquier tipo de investigación que tú quieras hacer, bien. Porque si hablamos del más famoso, ese dudo que lo presten para que una industria haga sus experimentos. Pero hay algunos otros en el mundo que sí pueden ser utilizados. Nada más quería dejar esto claro para que no se confunda de que esta persona está diciendo que utilizaron ese estudio, ese cuarto aislado para hacer estudios comerciales. Hay otros en los que sí se pueden hacer, ¿de acuerdo? Y esos fue justo los que utilizó esta persona. Él estuvo durante algunos meses haciendo este tipo de experimentos. Los datos que deben recaudar cuando hacen este tipo de estudios, créeme que son muy rigurosos y que requieren de mucho tiempo de investigación. Entonces, él tuvo que trabajar con muchos voluntarios. Pasa algo curioso cuando uno de estos voluntarios no puede asistir. Me dice que siempre debían de ser un número determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que en el experimento siempre debían de haber 10 personas. Para tratar de evitar el efecto placebo, todo este tipo de cosas donde conviene más tener un número mayor de muestras. Y por eso te digo que vamos a suponer que siempre dentro del cuarto, al momento de hacer los experimentos, deberían de haber 10 personas. En alguna ocasión faltó una y eran únicamente 9. Ahora, utilizar estos estudios, estos cuartos aislados de sonido, no es nada barato e iba a salir muy costoso posponer el estudio. Por esta razón, esa persona que estaba haciendo, o sea, él como investigador, se prestó como voluntario. Estaba haciendo las dos labores al mismo tiempo, porque no quería retrasar el estudio, porque tenía que pasar ese día. Entonces lo que hizo fue entrar en ese cuarto y pidió a alguna persona de su equipo que fuera analizando los resultados. A partir de aquí las cosas se ponen un poco extrañas. No es lo más impactante de todo, pero me dice que su amigo le comentó en los mensajes que le envía
porque él ahorita está en Alemania y la persona que me escribió es de aquí de México, bien. Pero por esta amistad tan larga que tuvieron, siempre que uno busca contar sus problemas a alguien o simplemente no quiere estar solo o busca la compañía por lo menos virtual de alguna persona, se buscan el uno al otro, ¿de acuerdo? Esta es la forma en la que él me plantea su amistad. Entonces, obviamente cuando experimentó esto, al primero que buscó fue a su amigo, la persona que me cuenta esta historia. Y es muy interesante esto que le escribe a través de WhatsApp. Me dice que lo que le comentó justo al momento de salir de ese sitio y experimentar algunas cosas extrañas que empezaron a pasarle a raíz de que se sometió a ese experimento fue que si él supiera que existen estas consecuencias cuando te sometes a ese tipo de experimentos, él jamás se lo hubiera hecho a ninguna persona. Después de esta última sesión, que no estaba programada para ser la última, sino que él decidió cerrar la investigación en ese momento, me dice que él jamás quiso volver a experimentar con ese cuarto oscuro. Bien, ¿qué fue lo que experimentó ahí en ese lugar esta persona? A él también le pasaron estos tonos largos y aislados y analizaron cuáles fueron sus reacciones cuando estaba escuchando estos sonidos. Le pasaron los ruidos ambientales, los ruidos de depredadores, entre otros muchos sonidos que ya tenían algún tiempo usando y que ningún participante había dicho que le causaba algún tipo de incomodidad o algún tipo de... o esto que él sintió que le causó, porque me cuenta que le dice que fue muy desagradable. Bien, ninguno de los participantes, ninguno de los voluntarios se había quejado, pero con él este experimento tuvo una reacción muy distinta y muy extraña. Me dice que en el momento en el que estaba escuchando los sonidos extensos de una sola nota, el aislamiento acústico era tal que él podía escuchar, por ejemplo, un tono de do muy prolongado junto con los latidos de su corazón. Me dice que el silencio era tal que él podía sentir cómo la sangre estaba recorriendo su cuerpo. Dice que empezó a notar cómo su cara empezó a ponerse roja, como cuando hay mucho flujo de sangre. Esa sensación de poder ser consciente de cómo la sangre está recorriendo tu cuerpo, a él lo empezó a desesperar, le empezó a causar ansiedad y la misma desesperación empezó a elevar su frecuencia cardíaca. Entonces se convirtió todo en un círculo vicioso. Escuchar el fluir su sangre le causaba desesperación y la desesperación causaba que la sangre fluyera más rápidamente. Me dijo que llegó un punto en el que estaba tan agitado, tenía una taquicardia tan fuerte, que estuvo a punto de interrumpir el experimento, pero, como te digo, este tipo de estudios son muy costosos. Él sabía que conllevaba frenar la investigación en ese momento. Entonces me cuenta que simplemente decidió resistir hasta que el experimento terminara. Ahora te pido que imagines, si eso le causó simplemente unas notas prolongadas, ¿qué piensas que causó en él cuando empezaron a pasarle los ruidos de depredadores, el sonido ambiental, todas las combinaciones extrañas de sonido que empezaron a hacer? Que si bien la persona que me escribió este relato no lo especifica muy bien, yo tengo cierto conocimiento o he escuchado algunas cosas de cómo se trata este tipo de sonidos. Por ejemplo, yo te pediría, si te interesa el tema, te pediría que investigues un poco de cómo se hicieron los sonidos para el videojuego Dead Space. Esta gente utilizaba lo que más nos hace ponernos incómodos y los mezclaba con algunas frecuencias. Algunas las ponía de atrás, o sea, de atrás para adelante,
Y su objetivo era esto mismo, ver cómo podían modificar un sonido que por defecto es molesto para los seres humanos, cómo podían llegar a hacerlo más aterrador. Esto también lo han hecho en algunas películas, que ponen el llanto de un bebé pero a unas frecuencias distintas y le agregan otro tipo de sonidos, porque cierto llanto muy desesperado de un bebé puede ser algo molesto para las personas, ¿verdad? Lo que queremos es buscar consuelo para ese bebé para que deje de llorar. Es algo instintivo. El llanto de un bebé no es algo que nos guste estar escuchando por mucho tiempo. Es lo que hacen este tipo de películas, de videojuegos, etc. Mezclan sonidos que son muy molestos o que causan algunas reacciones negativas en las mentes de las personas y experimentan cuáles llegan a producirte ciertas emociones, ciertas sensaciones, incluso ciertas decisiones, como por ejemplo buscar hacer callar a un bebé que está llorando. Es una reacción que tienes por su llanto. Es la pregunta que se hacen estas personas que experimentan con el sonido. ¿Cómo podemos manipular las decisiones de las personas a través de frecuencias sonoras? Más o menos así me imagino que eran este tipo de experimentos, porque él simplemente me mencionó lo de el ruido ambiental, ruido de depredadores y las notas prolongadas. Yo estoy seguro de que hubo muchas cosas más, y algo similar a lo que te estoy contando debe de ser lo que utilizaron en esos experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate, si desde que estaba escuchando simplemente una nota ya tenía esta gran incomodidad, todo lo que tuvo que pasar y todo lo que habrá sentido cuando estaba pasando los demás sonidos. Esa es la razón por la que en el momento en el que él abandonó ese cuarto aislado decidió ya no meter a ninguna otra persona a escuchar esos sonidos bajo esas condiciones tan controladas, que no son nada naturales, y no puedes encontrar algo así en el mundo. En la naturaleza no existe un lugar que te aísle de esa forma del sonido. Estás sometiendo a una persona a condiciones que son completamente desconocidas para él. Y él decidió ya no utilizar más este cuarto. A raíz de eso, vienen los problemas que en muchas ocasiones hemos mencionado en estos audios. Los problemas que te causa una fuerte impresión, un fuerte susto o algo que te perturbe demasiado. Que vinieron las noches sin poder dormir, la desesperación, los recuerdos que causan mucha incomodidad, el miedo irracional, los ataques de pánico, entre otras muchas cosas que me menciona que su amigo empezó a tener desde que estuvo dentro de ese cuarto. Ahora, estamos hablando de un científico a final de cuentas. Esta persona tiene un pensamiento científico y creo que por su misma naturaleza sabe que es muy difícil encontrarnos con algo que no tenga explicación. Creo que esa fue la decisión. Creo que esto motivó su decisión de volver a ese cuarto y confrontar sus demonios. Bien, porque yo te lo dije de una forma muy resumida. Él se tomó algún tiempo más en escribirme todo lo que empezó a pasar en su vida a consecuencia o desde que estuvo dentro de ese cuarto. Ya no se podía concentrar bien, las noches sin poder dormir empezaron a afectar su trabajo. Me cuenta que cuando ya iba a dormir, no podía estar en la habitación sin ruido. Tenía que dejar por lo menos la televisión prendida o poner algún audio en su celular. Tenía que estar escuchando algo constantemente. Me dice que empezó a sentir mucho miedo a estar en un cuarto sin sonido, que eso es completamente imposible. Bien, siempre por más aislado que pueda estar un cuarto, hay siempre sonidos naturales, sonidos a los que no puedes evitar estar expuesto. Como te digo, en la naturaleza, de forma natural, no se puede llegar a un grado de aislamiento sonoro como los que tienen estas habitaciones. Pero él, a pesar de esto, a pesar de que en ningún momento podía estar completamente en silencio, necesitaba
estar escuchando un sonido artificial, como el de la televisión o el de su celular. Lo empezó a afectar tanto todas estas cosas que le estaban pasando, que obviamente, como te lo había dicho, con su mente preparada para resolver problemas, él quería encontrar una solución, quería dejar de sentirse así. Y antes de consultar a cualquier psiquiatra o psicólogo que lo ayudara a superar esa mala experiencia mental que había tenido, él estaba buscando una solución por sí mismo. Y una cosa que decidió hacer fue confrontar a sus demonios. Decidió volver a esa habitación. Ahora, sin escuchar ningún tipo de estímulo. Simplemente él decidió estar dentro de esa habitación durante 10 minutos, él solo, sin ningún tipo de sonido artificial. Quería convencerse, quería decirse a sí mismo: nada malo está pasando, nada extraño o sobrenatural pasa, incluso bajo estas condiciones extrañas. ¿De acuerdo? Es lo que estaba buscando conseguir. Convencerse de que las cosas que parecían sobrenaturales que le estaba pasando en su vida diaria a partir de que estuvo dentro de ese experimento era simplemente una consecuencia, algo que salió mal dentro de esa investigación que estaban haciendo. Bien, entonces él decidió fijar un día, pasar 10 minutos en esa habitación y de esa forma lo hizo. Ahora yo me pregunto, ¿será que cualquiera de nosotros que estemos dentro de ese lugar durante 10 minutos sin ningún tipo de sonido artificial, tendríamos la misma reacción que esta persona? Porque yo siempre he pensado que esta gente que tiene una inclinación tan fuerte hacia la investigación, o que simplemente se le nota una capacidad cognitiva un poco superior al de las personas promedios, yo creo que ellos tienen un cerebro más complejo. Y tal vez este tipo de reacción la tuvo él por la misma constitución de su mente. Tal vez es algo que no cualquiera persona pudiera llegar a experimentar. Pero de verdad que lo que cuenta parece ser muy aterrador. Porque él dice que cuando llegó, volvió su amigo a ese cuarto en completo silencio y estuvo ahí durante 10 minutos, nuevamente pudo escuchar latir su corazón. Podía escuchar, cuando tenía algún pequeño movimiento, cómo cada una de sus articulaciones tiene un sonido particular. Me dice que hasta los dedos de sus manos los estaba moviendo y escuchaba ciertas frecuencias diferentes. Nunca había sido consciente de todos los sonidos que produce su propio cuerpo, además de la sangre recorriendo sus venas, que según lo que me cuenta, eso fue lo más perturbador para él. No me puedo llegar a imaginar qué se siente ser consciente de que toda la sangre recorre tu cuerpo. Ahora, las cosas se pusieron todavía un poco más extrañas, porque, a pesar de que era completamente imposible, él asegura que estaba percibiendo los ruidos externos, o por lo menos eso pensaba él. Mira cómo me explica esta parte del relato, porque estando en esa habitación no es como que logres escuchar el entorno que hay, porque obviamente está aislado de sonido, pero si te acercabas un poco a ciertos artefactos que estaban ahí, me dice que él podía escuchar o percibir cierta vibración que su cerebro lo estaba interpretando como sonido. Si se acercaba a algún mueble, a alguna mesa que estuviera cerca o dentro de ese cuarto, me dice que lo que necesitaba hacer es acercar su cabeza. Él piensa que porque ahí tenemos los oídos, el órgano que es receptor de estas frecuencias, pero que realmente lo que estaba percibiendo no era sonido. Entonces no sé si a lo que se refiere es que percibía ciertas vibraciones que en el mundo normal, en el mundo natural, no se pueden llegar a percibir.
Me dice que para escuchar su sangre, el flujo de su sangre de manera más potente, acercaba su muñeca hasta el oído y que a través de su muñeca podía percibir cómo la sangre estaba fluyendo. Entonces, cuando empezó a escuchar estos ruidos externos que le causaron tanta ansiedad y que le pareció tan extraño porque se suponía que dentro de esa habitación no debería de existir estos sonidos, empezó a recorrer toda la habitación para tratar de encontrar la fuente. O sea, la pregunta fue, ¿hacia dónde tengo que posicionar mi cabeza y mis oídos para poder que estas cosas, estas frecuencias que estoy percibiendo sean más claras y convencerme a mí mismo que son sonidos simplemente de la calle, que por alguna razón se están filtrando, o es algo más? ¿De acuerdo? Entonces él empezó a recorrer toda la habitación sin tener éxito. La forma en la que él estaba escuchando o percibiendo estas frecuencias también es un poco difícil de explicar porque no era algo comprensible. No eran sonidos que él pudiera decir, bueno, es el ruido de un carro al pasar, o es el ruido que hace el viento contra los árboles, o es el murmullo de las personas. Simplemente eran frecuencias que él no conocía, eran sonidos que en toda su vida él nunca había escuchado. Recorrió toda la habitación para poder tratar de acercarse un poco más a la fuente del sonido y no tuvo éxito, no encontró de dónde venía esas frecuencias, hasta que hizo algo que me cuenta que siempre se va a arrepentir de haber hecho. Al haber recorrido durante algunos minutos toda la habitación sin tener éxito, me dice que decidió rendirse y que simplemente iba a esperar a que pasaran los 10 minutos, porque esa fue la instrucción que le dio a las personas que lo estaban ayudando a hacer eso que estaba realizando en la habitación. No me saquen de aquí hasta que haya pasado 10 minutos. Entonces lo que hizo, y lo que creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, es sentarse en el suelo. Me dice que esto es algo que desearía jamás haber hecho, porque se dio cuenta que las frecuencias que estaba escuchando, o estas cosas, estas vibraciones, al sentarse en el suelo notó que venían desde la parte de abajo, desde el suelo de ese edificio que no era de más de un piso. Esto quiere decir que debajo de ellos estaba la tierra. No es que estuvieran en un segundo piso y que debajo de ellos hubiera gente o alguna actividad que pudiera estar percibiendo. Debajo había solo tierra. Y que en su afán de descubrir o tratar de comprender un poco mejor qué era lo que estaba escuchando, puso su oído en el suelo, porque él pensaba que esa era la forma en la que estaba percibiendo esas vibraciones, a través de los oídos. Poco tiempo después comprendió que no era así, que esas frecuencias que percibía llegaban directamente a su cabeza. Era como si su cráneo fuera la caja de resonancia de una guitarra. Esas frecuencias resonaban en su cráneo, en su cabeza, y de esa forma él las estaba percibiendo, porque no importaba que tuviera el oído izquierdo pegado al suelo, él podía escucharlo desde los dos hemisferios del cerebro. Era como si se lo estuviera escuchando del lado izquierdo y derecho, pero si fuera de esa forma, si fuera un sonido que estaba entrando por los dos oídos al mismo tiempo, dice que no hubiera habido diferencia si él estaba parado o sentado, pero que las frecuencias llegaban mejor entre más cerca estaba desde la fuente de cualquier cosa que haya sido eso que escuchó. Ahora, él pegó su cabeza al suelo, puso su oído izquierdo en el suelo y cerró sus ojos y trató de tener la mayor concentración a esas frecuencias que estaba escuchando, simplemente para descifrar de qué se trataba. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas, porque dice que incluso llegó a escuchar la voz de algunos amigos, conocidos y familiares muertos
Pero lo más extraño es que lo que estaba escuchando, la voz de estas personas, la estaba escuchando, pero no le estaban diciendo nada. Era algo similar, me escribe esta persona, que era algo similar a que le estuvieran hablando en un idioma diferente que él no entendía. Quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cómo sería estar escuchando que alguien te está hablando, que conoces perfectamente, pero no entiendes lo que te está diciendo? Ni siquiera estás completamente seguro de lo que te dicen son palabras. Me dice que rápidamente recordó todas estas personas que pues todos consideramos unos charlatanes, que dicen poder hablar con los muertos, pero que necesitan ciertos artefactos para poder descifrar lo que están diciendo y etcétera. Y que estos mensajes que le llegan desde el más allá vienen en forma de frecuencias. Algo en lo que él no creía, estaba experimentando algo similar. Justo por eso fue una experiencia tan perturbadora. Imagínate esto, en un cuarto donde tenías que estar forzosamente durante 10 minutos, completamente aislado de cualquier sonido, a tal grado que llegas a escuchar los latidos de tu corazón. De repente tu cabeza empieza a percibir algo que no sabes bien qué es. Pegas tu cabeza en el suelo, te das cuenta que desde abajo de la tierra es desde donde estás percibiendo estas vibraciones, estas frecuencias, y de repente tu mente empieza a entenderlo como que es la voz de alguien conocido que ya no está en este mundo, y te empieza a decir cosas indescifrables que es difícil de entender, mucho más difícil de explicar. Pero lo que yo llegué a comprender del escrito que me enviaron es que ni siquiera sabía si lo que estaba escuchando era voz o eran palabras. Era como si algo directamente estuviera llegando a su cerebro, hacía resonancia en su cráneo, y tal vez, y aquí viene un poco el esfuerzo de hacer esta experiencia algo no sobrenatural, algo con una explicación lógica. Tal vez esta experiencia que tuvo esa persona, que como te digo, no es algo que pasa en el mundo natural, esta experiencia, estas sensaciones que nunca en toda su vida había experimentado, tal vez su cerebro lo estaba interpretando, tal vez le estaba dando forma de algo familiar, tal vez esa fue su forma de no volverse completamente loco. Inconscientemente su cerebro, al estar percibiendo esas frecuencias extrañas, le dio la forma de la voz de alguien que él conocía, alguien que incluso puede ser que no le causara miedo escucharlo. Pero como te digo, te menciono esto haciendo el esfuerzo de encontrarle una explicación lógica. ¿Qué tal si bajo esas condiciones en verdad él estaba escuchando algo que no pertenecía a este mundo, algo completamente sobrenatural? ¿Qué tal si bajo esas condiciones que no son humanas, no es algo que pase en tu vida cotidiana? ¿Qué tal si de verdad él estaba haciendo conexión con algo inexplicable, y que durante toda su vida, y así me lo dice en el texto, durante toda su vida le dice a su amigo que jamás lo va a poder olvidar, y que fue una experiencia que lo marcó, y que hasta el día de hoy sigue tratando de encontrarle una explicación, pero una tras otra vez ha fracasado? Simplemente es algo que nunca volvió a sentir, nunca volvió a experimentar, pero lo marcó para siempre, y fue tan desagradable, le causó tanta ansiedad, fue tan perturbador, que más bien él preferiría nunca haber experimentado algo así. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que pasó dentro de esa habitación completamente aislada? ¿Te gusta mi teoría, que es simplemente que el cerebro estaba buscándole una explicación y lo interpretó de esa forma? ¿O
piensas que de verdad bajo unas condiciones tan extremas podemos hacer contacto con algo? Si bien podría ser algo de esta realidad que simplemente no comprendemos. Algún sonido que bajo condiciones naturales no somos conscientes de él y él lo estaba percibiendo. ¿Qué piensas tú? Me encantaría que me dejaras tu opinión aquí en los comentarios, en la parte de abajo. Y te recuerdo, como siempre, que si tú tienes algún relato, alguna historia que pienses que vale la pena compartirlo en este tipo de contenidos, en la parte de la descripción de este video, si lo estás viendo en YouTube o también en Spotify, en la descripción les dejo un link directo que los va a llevar a mi Messenger, al Messenger de Dante Zagara. Ahí pueden escribirme lo que ustedes quieran, comentarios, preguntas. Ahí mismo me pueden poner este tipo de relatos que quieren compartirme y gradualmente vamos a ir haciendo un capítulo del podcast con estas historias que ustedes amablemente nos comparten. Como siempre, te doy las gracias por haber llegado hasta este punto del audio.